El triste y trágico final de María del Monte. Antonio Tejado lo confirma dolorosamente. En la historia musical de España hay voces que no se olvidan, no por su potencia o técnica, sino por la manera en que lograban colarse dentro del pecho y hacer vibrar algo que solo los más grandes pueden tocar. Y una de esas voces, sin duda, fue la de María del Monte, una mujer que desde su aparición en el mundo artístico no solo brilló por su forma única de interpretar la copla y las sevillanas, sino también por su carisma, por su honestidad brutal, por la forma en que representó con acento agudo la dignidad y la verdad del pueblo andaluz, sin fingimientos ni adornos innecesarios, con esa mezcla inconfundible de fuerza y ternura que solo ella sabía conjugar en un mismo gesto, en una misma palabra, en una misma nota sostenida que parecía contener siglos de historia, de mujeres valientes, de campos en flor, de procesiones bajo el sol, de emociones sin disfraz. Nacida en Sevilla en un entorno humilde, María aprendió desde niña lo que era el sacrificio, lo que costaba ganarse un sitio digno en un mundo que no siempre abría las puertas a las mujeres con voz propia, y sin embargo, ella supo abrirse camino sin pisar a nadie, con paso firme y mirada clara, conquistando primero a los vecinos de su barrio, luego a las peñas flamencas, más tarde a los escenarios más importantes del país, hasta llegar a ser un rostro querido y respetado por varias generaciones que la vieron no solo como cantante, sino también como presentadora, como defensora de la libertad, como símbolo de una autenticidad que cada vez escasea más en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, su figura trascendió la música para convertirse en un icono de resistencia, de identidad, de esas mujeres que no se doblegan ante las modas ni los dictados de nadie, que dicen lo que piensan, que defienden lo que aman, que no tienen miedo de mostrarse tal y como son, con sus sombras, con sus luces, con sus silencios también, porque María sabía callar cuando era necesario, y sabía hablar con un poder que no necesitaba gritos, sino verdades que brotaban de lo más profundo de su alma. A lo largo de su vida, María del Monte no estuvo exenta de controversias ni de dolores, como todos los grandes, y entre sus batallas personales estuvo siempre su relación con su familia, especialmente con su sobrino, Antonio Tejado, a quien quiso como a un hijo, a quien protegió, apoyó y también corrigió cuando fue necesario, porque si algo tenía María era un sentido ético inquebrantable, una coherencia vital que no se permitía medias tintas, y por eso sus relaciones más íntimas eran intensas, a veces difíciles, pero siempre verdaderas, y aunque con Antonio hubo momentos de distanciamiento y hasta de silencio público, el amor profundo que los unía nunca desapareció del todo, como quedó demostrado en los últimos tiempos, cuando, ante la evidencia de que el final se acercaba, fue él quien dio un paso adelante, quien se acercó con humildad, quien pidió perdón, quien lloró junto a ella no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por todo lo que ya no tendrían tiempo de vivir juntos. La enfermedad que se llevó a María fue avanzando en silencio, como hacen las que más duelen, primero con pequeños síntomas que ella misma intentaba disimular, que achacaba a la edad, al cansancio, a los achaques propios del cuerpo después de una vida entregada a los escenarios, a los viajes, a los ensayos interminables, pero pronto comenzaron a hacerse evidentes ciertos signos. Su voz ya no tenía la misma fuerza, su energía en los actos públicos parecía forzada, su presencia, siempre imponente, se tornaba más delicada, y aunque nunca perdió la sonrisa ni la elegancia, quienes la conocían sabían que algo pasaba, que esa mujer que había sido un pilar de fortaleza estaba ahora resistiendo desde otro lugar, desde una fragilidad nueva que aceptaba con la serenidad de quien ha amado intensamente y se sabe en paz. Fue entonces cuando Antonio, roto de dolor pero también de responsabilidad, decidió confirmar públicamente lo que ya muchos intuían pero nadie se atrevía a decir, que María estaba en su tramo final, que había elegido retirarse del bullicio, del ruido, de las cámaras, para vivir sus últimos días rodeada de los suyos, en la intimidad de su hogar, entre fotos antiguas, guitarras colgadas, olores a jazmín y conversaciones llenas de recuerdos, porque si algo tenía claro era que no quería morirse en un hospital frío, rodeada de tubos y pitidos, sino en su casa, entre los suyos, oyendo de fondo los cantes que tanto la habían acompañado y con la mano de alguien querido apretando la suya, como un ancla contra la deriva del dolor. La noticia conmocionó a todo el país, no porque fuera inesperada, sino porque confirmaba una pérdida inminente, una herida que dolería en lo más profundo de la memoria colectiva, y comenzaron a sucederse los homenajes, las cartas de admiradores, los vídeos repasando su carrera,
las palabras emocionadas de compañeros de profesión que reconocían no solo su talento, sino también su generosidad, su apoyo constante a los artistas emergentes, su capacidad de tender la mano incluso cuando ella misma atravesaba momentos oscuros, y entre todos esos gestos, hubo uno que destacó por su sinceridad. El de Antonio, quien, con voz temblorosa, recordó en televisión abierta lo que significaba su tía para él, lo que había aprendido de ella, lo que lamentaba no haber dicho antes, y cómo deseaba que el país entero entendiera que detrás del artista había una mujer de carne y hueso, con miedos, con risas, con arrugas ganadas a pulso, con silencios sabios y con una capacidad infinita de amar. María del Monte falleció en una tarde serena, sin alborotos, como había pedido, con los ventanales abiertos, con una vela encendida y una canción sonando bajito, como si el universo quisiera despedirla con la misma delicadeza con la que ella había vivido sus últimos días, y su partida fue recogida con respeto, con recogimiento, con la sensación unánime de que se había ido alguien irrepetible, no solo por lo que representaba para la música, sino por lo que había sido como persona, como símbolo de verdad en un mundo muchas veces lleno de máscaras. Su entierro fue íntimo, pero no por ello menos sentido, y aunque solo unos pocos pudieron estar presentes físicamente, fueron miles, decenas de miles, quienes la despidieron en pensamiento, quienes encendieron una vela en su honor, quienes pusieron uno de sus discos antiguos y dejaron que su voz volviera a llenar la casa, los pasillos, los recuerdos, porque así es como se despide a los grandes, no con ruido, sino con gratitud, con lágrimas suaves y con la certeza de que seguirán vivos mientras alguien los escuche, los recuerde, los cante. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, ya no solo se habla de una cantante, sino de una leyenda, de una mujer que rompió moldes, que vivió a su manera, que defendió sus ideas con firmeza y que, sobre todo, supo amar y ser amada con una intensidad que pocos alcanzan. Y aunque su final haya sido triste y trágico, como dice el titular, también fue bello en su forma, porque no todos pueden irse rodeados de amor verdadero, de perdón sincero, de paz en el alma y de una estela que seguirá brillando mientras haya alguien que tararee uno de sus versos, que repita una de sus frases sabias, que recuerde su forma de reír o su mirada limpia.